Así es que una de las características más importantes de un líder es saber detonar el hambre de algo. ¿Ok? Si, por ejemplo, tú diriges un negocio y tienes empleados, pero tus empleados no entienden tu visión, no entienden la pasión de tu negocio, no entienden la dirección de a dónde los quieres llevar, y tú no tienes la capacidad de provocar esa hambre, es muy probable que tu negocio fracase. Porque ellos estarán cobrando solamente por un poco de dinero y les va a pasar como dicen en México, ellos van a hacer como que trabajan y tú vas a hacer como que les pagas y todo se terminará cayendo. Así es que no todo lo que hacemos lo hacemos siempre por la conciencia de que nos está motivando. Pero te quise dar este mensaje pensando en que está muy cerca 2025 y quiero que entiendas y pienses en este concepto. ¿Qué es lo que está motivando mis acciones? ¿Por qué estoy yendo a la escuela? ¿Por qué voy al trabajo? ¿Por qué vengo a congregarme? ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Cuál es mi urgencia? ¿De qué tiene hambre mi alma? ¿Y por qué hay una lucha tan fuerte entre el hambre del espíritu y el hambre de la carne? Esto Satanás lo sabe bien, ¿sabes? Satanás tiene perfectamente claro que el ser humano todo el tiempo está tratando de satisfacer su hambre de algo. Así es que creo que una de las estrategias favoritas del enemigo para desviarnos de la presencia de Dios es crear cosas que puedan satisfacer tus sueños, tu hambre de algo, sin que Dios esté comprometido en eso, o de tal forma que pueda ser secundario en tu vida. Y yo estoy pensando en que 2025 sea un año en el que yo tenga hambre de las cosas correctas. Que yo pueda pensar, esto es el motor de mi pasión en 2025. Quisiera que voltearas hacia este año que está terminando y te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que me movió a hacer lo que hacía? Por ejemplo, una persona adicta, una persona que se vuelve adicta a algo, a alcohol o a drogas o a relaciones destructivas, se vuelve, tiene ahí alguna relación tóxica por codependencia. Normalmente, ¿sabes? No es ese su problema. Cuando esa persona llega y es analizada y se mete a una terapia y es psicoanalizada, o cuando viene con un pastor y nos pregunta y podemos rascar un poquito, uno se da cuenta que realmente tiene hambre de otra cosa. A veces es hambre de reconocimiento, de validación o de respeto o de amor, pero no sabe cómo satisfacerlo. Así es que tienes que pensar en qué está motivando tus acciones, de qué tiene hambre tu alma, porque eso se va a convertir en una continuidad. Lo que Dios dice en varias ocasiones, y eso es lo que me gustaría llevarte a pensar con el tema del ayuno, es que Dios dice cuando habla del ayuno, yo tengo un plan y es que tú tengas más hambre de mí que de otra cosa. Que tengas más hambre de mi presencia que de cualquier otra cosa. Pero cuando tienes hambre de su presencia y empiezas a descartar cosas, escucha lo que te estoy explicando. Cuando tú tienes hambre de la presencia de Dios y empiezas a descartar cosas para ponerlo a Él, dejo un poco de mi trabajo para poner a Dios, o dejo espacio para poder congregarme y adorarle, dejo un poco de mi familia para poder estar con Él, empiezas a quitar cosas para poder meterlo a Él. Escúchame, lo último que vas a quitar es la comida, porque la comida trabaja sobre tus instintos más básicos. Esa es la razón por que el ayuno se vuelve clave, porque el ayuno va a la esencia de tus necesidades. Y Dios dice, ¿tendrás la capacidad de anteponerme a una necesidad tan básica como comer? Y entonces se pone a prueba el hambre de tu espíritu con el hambre natural. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Esaú. Es una muy buena historia. Esaú
tenía un hermano, bueno, Jacob y Esaú eran hermanos, eran mellizos, habían nacido en el mismo parto y eran sumamente distintos. Cuando tú examinas la vida de estos dos hombres, te das cuenta que tenían hambre de cosas muy distintas. Una de las cosas que motivaba más a Esaú era el reconocimiento de su padre. Así es que su mismo padre no se dio cuenta de que él estaba provocando el hambre equivocada en la vida de sus hijos. Ponga atención los que son papás, porque acabo de decir algo importante. A veces, sin darnos cuenta, los padres podemos provocar el hambre equivocada en nuestros hijos. Les damos dirección y les empujamos en la dirección incorrecta. Entonces Esaú fue empujado en la dirección incorrecta por su propio padre y él había ido a cazar para tener contento a su papá, y regresó con una pieza de un animal allí, pero él tenía hambre y no tenía ganas ni tiempo de prepararlo, y él solo quería comer, y su hermano estaba preparando un guiso allí. Entonces vino y le dijo: dame de comer. Y Jacob, tomando ventaja sobre el momento, le dijo: no te voy a dar, esto es mío, lo preparé para mí, pero si quieres te lo vendo o te lo intercambio. Y entonces le dijo: pero pues yo qué tengo que te puede interesar. Y él le dijo: tú tienes la primogenitura, te la cambio por comida. Y cuando tú lees la historia de Jacob y Esaú, Esaú dijo dentro de sí: ¿para qué quiero la primogenitura si de todas formas algún día me voy a morir? Él no estaba entendiendo nada del valor de la primogenitura y la cambió por un poco de un guisado rojo, dice la Biblia. ¿De qué tienes hambre? Hay personas que han perdido cosas muy importantes por tener el hambre equivocada. Yo he visto personas irse detrás de la pareja equivocada por tener hambre de una infidelidad, hambre de lujuria, hambre de lascivia, y pierden todo. El hambre te puede hacer que pierdas tu primogenitura por un plato de lentejas. Le decían lentejas, no sabemos si eran lentejas, pero así dice el proverbio. ¿Me están entendiendo a dónde voy con esto? Quiero que examines lo que te está motivando, porque un descuido por el hambre equivocada puede hacer que pierdas lo más valioso en tu vida. Y recuerda esto: siempre habrá alguien tratando de saciar tu hambre. Ahí está Satanás y muchos más. Siempre habrá alguien tratando de ofrecerte algo. En eso se basan las ventas, ¿ok? Así es que toda la vida de los vendedores, todo lo que hace un vendedor es tratar de provocarte un hambre que probablemente no tenías. Tratar de decirte: esto es importante, esto es valioso, esto va a cambiar tu vida, esto es importante, esto va a marcar la diferencia. En fin, todos los vendedores te van a decir que lo que te venden es lo suficientemente importante como para saciar algo en ti que de hecho ni siquiera te habías dado cuenta, a lo mejor, pero de pronto sientes que eso puede saciar tu hambre. Así es que necesitamos saber cuál es el estado de nuestra alma y examinar qué es lo que está aquí adentro que nos está motivando a buscar cosas. He conocido a jóvenes que estudian una carrera por hambre de reconocimiento. He visto a jóvenes que terminan una carrera por hambre de dinero. No veo a muchos jóvenes terminando carreras por hambre de cumplir un propósito para el reino. Y eso es tremendamente poderoso. ¿Escuchaste? Esto es muy fuerte. Así es que quiero que pienses de dónde sale esta necesidad. Y voy a seguir con este ejemplo de los vendedores. Es como este vendedor que llega y te enseña algo. Sabes, yo he preguntado cuando he necesitado checarlo de algún carro o algo así. Hay algo que me dicen siempre: es ¿cuándo viene a hacer su prueba de manejo? Ellos quieren hacer una cita con una prueba de manejo. ¿Por qué? Vamos, ten esta cita. Huele a nuevo.
Siéntate, disfrútalo, velo. Qué bonito es sacar un carro de agencia, 0 kilómetros. Por eso te decía que es un arte despertar el hambre de la gente. En ese sentido creo que Satanás es el mejor vendedor del mundo. Déjame ir a un pasaje más, a una historia más. No te estoy llevando con la Biblia, solo te estoy haciendo recordar partes. La Biblia dice que Jesús, antes de iniciar su ministerio, él ayunó. Se sometió a la disciplina de 40 días. No fue cualquier ayuno. Probablemente ninguno de los que estamos aquí hemos hecho un ayuno de 40 días, ni de 10, no sé. Pero él se sometió a un ayuno fuerte, un ayuno intenso, porque iba a empezar su tiempo clave en la tierra. Dijo: me voy a separar. Somete su hambre. Digan conmigo: si someto mi hambre, someto todo lo demás. Así es que él está sometiendo su hambre y se mete en este tiempo de ayuno. Y es allí donde en cierto punto, ya al final del ayuno, se aparece Satanás y lo tienta. Y la primera tentación fue precisamente por el hambre. Y le dijo: oye, ¿y si tomas estas piedras y las conviertes en pan? Tú tienes poder para hacer eso. Y la respuesta del Señor fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estaba diciendo es: vamos a tener que aprender, cuando quieres vivir en el espíritu, a compensar el hambre del cuerpo, el hambre natural y el hambre espiritual. Qué difícil es eso. ¿Cuántos creen que influya el que otros no vengan porque hace frío? Ok, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos creen que hay personas que hoy no vinieron porque hacía frío? Ok, ¿de qué tienen hambre? Comodidad, una cobija. Tengo hambre de comodidad. Por eso voltea con el de al lado y dile: te felicito, eres un pingüino consagrado. Porque tu hambre, el hambre del espíritu, el hambre del espíritu hoy empujó en la dirección correcta. Insistiendo con esta idea. Lo que regula tu hambre regula tu vida. Así es que tienes que estar preparado para pensar qué es lo que realmente me motiva. Porque tienes que estar todo el tiempo compensando entre estas dos hambres, el hambre natural y el hambre espiritual. Todos sabemos lo difícil que es pararnos en la madrugada a orar cuando Dios nos lo pide. ¿Alguno de ustedes Dios le ha despertado en la noche y te levantas con esta necesidad de que sabes que tienes que orar y te tienes que parar de la cama, poner ahí al ladito y te quieres parar y dices: no inventes, Señor, y si platicamos dentro de 4 horas? O sea, es lo mismo, ¿no? Yo estoy pensando: de veras, sí lo hago, en 4 horas me paro. Y Dios está diciendo: ahora. Y no entiendo por qué le gustan las 3 de la mañana, que esa es otra historia. ¿Sí me estoy explicando? Y Él está diciendo: ahora. ¿Por qué? ¿De qué tienes hambre? La verdad, Señor, de dormir. Ahorita tengo hambre de dormir y tengo hambre de comodidad. Y de pronto Dios te empuja en cierta dirección. ¿Cuántos me están siguiendo? Y esa es una de las razones por las que la iglesia a veces se estanca, se detiene, porque le cuesta trabajo el tema del sacrificio. Le cuesta trabajo entregar algo a cambio de otra cosa. Déjame ponértelo así. Tu vida espiritual en 2025 crecerá tanto como tu capacidad para regular tu hambre natural. ¿Ok? Tu vida espiritual en 2025
crecerá tanto como tu capacidad de regular tu hambre natural. Porque tu hombre natural está pidiendo cosas. Está pidiendo comodidad, está pidiendo comida, está pidiendo atención, está pidiendo validación, está pidiendo lo que le satisface. Pero eso muchas veces está chocando con tu espíritu. Me acuerdo de Jesús cuando fue tentado, cuando fue probado la última noche y él decide irse a orar al Getsemaní. Él estaba tan cansado. Yo no culpo a los apóstoles que lo acompañaron. Si tú le examinas cómo había sido esa semana de trabajo, fue una locura. Fue una locura. La última semana de Jesús fue actividad tras actividad, tras actividad, tras actividades, desde la mañana hasta muy tarde. Y todos los apóstoles estaban ahí. Ellos llegaron a este fin de semana muy cansados. Y de pronto Jesús sabe que viene el momento de la crucifixión y dice: muchachos, acompáñenme, tengo que pasar un tiempo orando, acompáñenme. Y la Biblia dice que se fueron allí a este huerto a orar aparte. Jesús está orando y ellos literalmente se quedan dormidos. Él les dice: me pueden ayudar, me pueden acompañar a orar, pero ellos se quedan dormidos. Y esto no está mal, simplemente es que están luchando su naturaleza humana con su naturaleza espiritual. Y esa es una batalla que vamos a tener siempre. ¿Sabes qué me preocupa? Me preocupa que hay iglesias que están sacrificando ciertas cosas del espíritu, haciéndolas cómodas, naturales a la carne, con tal de ser una iglesia que tenga más personas. ¿Me estoy explicando? Eso para mí es la verdadera iglesia light. La verdadera iglesia light es aquella que va a comprometer ciertos requisitos del evangelio, ciertos sacrificios que son naturales en la vida espiritual, con tal los va a sacrificar, los va a evitar, con tal de que tú sigas viniendo y te sientas cómodo y te sientas bien. Déjame ponértelo así: yo puedo predicar cada semana un mensaje motivante, diciéndote que todo va a salir bien, únete a los optimistas, que tengamos victoria siempre, etcétera. Y podría no hablar nunca de compromiso. No hablemos de ayuno, no hablemos de sacrificios, no hablemos de pararse a las 3 de la mañana a orar, no hablemos de esas cosas. Pero no sería el evangelio real. Así es que esta es mi pregunta: ¿qué es lo que te puede ayudar a hacer un sacrificio? Algo que te cuesta realmente, como el ayuno, te decía, o como una oración incómoda de madrugada, o como dejar una relación que no debes tener, o como salir de un negocio en el que no debes estar. Son sacrificios. ¿Qué es lo que te puede ayudar en eso? Escúchame, es el hambre de algo más. Entonces el salmista decía: mi alma tiene sed de Dios, mi carne te desea. Él estaba diciendo: si tengo que comparar esto con cualquier otra cosa en mi vida, esto lo supera. Tengo tal hambre, tal necesidad de Dios, que si tengo que hacer ciertas cosas, las voy a hacer. Si tengo que salir de la comodidad de mi casa y venir el miércoles de diciembre, que ya empieza a hacer, está bien, lo haré. Así es que el hambre genera dirección. Te dice a dónde vas a ir y por qué vas a ir allá. Es un motor, como dije hace rato. Es un generador de sueños. Te dice hacia dónde te vas a dirigir. ¿Cuál es tu hambre para 2025? No solamente en lo espiritual, también en lo material, pero une las dos cosas. Es decir, digamos que tienes un hambre de comprarte un carro, porque tu familia lo necesita, porque ya necesitas cambiar el carro. Y eso no es nada malo, al contrario, qué bueno. ¿Cómo puedes unirlo a Dios y decirle: Señor, yo quiero que esto sea parte de tu plan en mi vida? El hambre te debe dar dirección. Creo que la adoración, Andrés y Alex, que por ahí está, es como el detonante del hambre del espíritu, ¿sabes? Me gusta ver la adoración como
lo que despierta el hambre. No sé si les ha pasado que vienen de pronto algún día medio desconectados y hay un buen tiempo de adoración y tu espíritu se empieza a encender y empiezas a sentir que hay algo que estaba ahí cerrado, guardado, congelado, estaba detenido, pero se empieza a despertar. Por eso yo les digo, cuando vengan a congregarse o incluso en su casa, pasen tiempos de adoración. Mi esposa me encanta en esto. La pastora Yuki es tan poderosa en esto. No sé si se han dado cuenta, pero mi esposa tiene la capacidad de generar el hambre del espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso en la pastora Yuki? Ella se sube y empieza a orar y va a empujar tu hambre. Te va a decir: vamos, despierta, el Señor lo merece. Qué maravilloso es esto. Necesitamos momentos, personas, actividades que despierten nuestra hambre espiritual. Te voy a decir que otra cosa despierta el hambre espiritual, pero no te la recomiendo. Son las crisis, el dolor. ¿Sabes que yo les he dicho esto otras veces? En Medio Oriente, que siguen utilizando los camellos y o dromedarios para hacer ciertas actividades de traslados, tanto de personas como de cosas, a veces tienen que viajar varios días en el desierto estos animales y tienen que cargar la joroba de agua. Tú sabes que esta joroba en realidad es una masa que lo que hace es que se convierte como una esponja, ¿ok? Cuando ellos toman agua, eso se llena de agua y luego su cuerpo lo va jalando de allí. Así es que ellos tienen que cargarla, literalmente tomar agua y generar que esa especie de grasa muscular se llene para que luego se puedan ir hidratando. El problema con los camellos es que son muy necios. Si un camello dice no tengo hambre, no tengo sed, no lo vas a hacer tomar agua, aunque quieras. Y entonces el hombre aquí está diciendo: tenemos que hacer un viaje de 4 días y este animal no va a aguantar, y le pongo el agua y le puedo meter a dar un bautismo y no quiere tomar agua. No lo haces tomar agua. Entonces esto es lo que hacen, es que toman un puño de sal y le abren la boca al animal y le meten la sal a la boca y otro puño de sal y se lo meten en la boca y le cierran la boca, y el animal empieza a tragar la sal y a sentir todo incómodo, y entonces él va, y cuando un camello empieza a tomar agua ya no para. ¿Ok? Diga por favor conmigo: no quiero tener sed así, Señor. Pero a veces Dios toma un puño de sal y tú no tenías ganas de tomar agua, pero te pasa algo y Dios lo permite. Es como si tomara esta experiencia terrible en tu vida y la pusiera justo en tu boca y te dijera: necesitas beber de mí, necesitas aprender a comer a tiempo y tomar de mi presencia. Porque si te metes así como vas a la siguiente temporada de tu vida, es muy probable que te quedes a la mitad del camino. Así es que, ¿qué te provoca el hambre? ¿Qué te provoca el deseo de comer de la presencia de Dios? Granero debe ser el lugar para provocar el hambre de esta iglesia. No nada más este púlpito y no nada más la alabanza. Todos los maestros somos provocadores de hambre. Cuando te preguntes: Pastor Sergio, ¿qué otra persona debería de estar dando clase? Pregúntate: ¿quién tiene la capacidad de generar hambre cuando enseña? Y entonces, si logramos tener esas personas, porque piensen en lo material, o sea, en cafetería, qué lindo es venir y que Sergio nos cocine, ¿a poco no? No sé cuántos han comido de la cocina de Pastor Sergio y qué bonito. Yo vengo porque él cocina bien.
O sea, qué padre es cuando tenemos a alguien que nos provoca el hambre. Mis hijos en el camino hace rato veníamos diciendo, tenemos a alguien en casa que nos ayuda en casa, que se llama Cheli, que así va a otra iglesia y es una linda mujer, nos ayuda un par de días a la semana y ella cuando va nos prepara algunas cosas de comer. No siempre, pero vieran qué felices son mis hijos, porque ella tiene esta capacidad de hacer algo de comer que provoca tu hambre. No todo lo que vemos se nos antoja. No todo. Esa es la verdad. Ay, 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 las mamás y sus sopas de verduras. Esos ciertos platillos que uno dice, oh, ¿no tendrás algo más grasosito? ¿No tendrás algo que huela mejor? Porque las verduras no huelen tan bien y son un poco insípidas. ¿Me estoy explicando? Ah, a veces no es tan rico comer lo sano. A veces no es tan rico comer tan sano. A veces no es tan rico comer tan sano. Te estoy hablando de tu espíritu. No siempre es tan rico comer tan sano. Podemos preparar como maestros de la palabra, podemos preparar algunos, no sé, hot cakes con Nutella o algo que te guste, que sepa dulce y rico, pero no va a ser tu mejor alimento todo el tiempo. De vez en cuando podemos preparar un mensaje que te dé ánimo, pero créeme, también vas a necesitar otros que te confronten. Y mi trabajo no es darte de comer lo que te gusta. Mi trabajo es provocarte el hambre correcta. Mi trabajo es provocarte el hambre correcta. Que aprendas a comer aún aquellas cosas que no te gustan, pero que tú sabes que necesitas. Hambre del espíritu, donde cuerpo, alma y espíritu, repito, se tienen que compensar porque las tres tienen hambre de cosas. El cuerpo tiene hambre de cosas, el alma tiene hambre de cosas y el espíritu tiene hambre de cosas. Y lo peor de todo es que a veces están chocando unas con otras y tengo que decidir a quién voy a alimentar. Un hombre fue a predicar al África, leí este testimonio hace algunos años y fue a predicar a África y entonces en una tribu se convirtieron unos pocos y un joven en particular se convirtió y abrazó el evangelio, pero él no podía estar, el misionero no podía estar mucho tiempo ahí, así es que le enseñó todo lo que pudo en algunas semanas. Pasó horas con él enseñándole porque él se tenía que ir y le dijo: voy a regresar en unos meses, pero esto que te estoy enseñando, por favor, practícalo. Y él se fue, el misionero, le enseñó lo básico, orar, a leer la Biblia, etcétera, a ayunar incluso, y luego se fue. Y él estaba preocupado, así es que trató de regresar. Regresó unos meses después y lo encontró. Y le preguntó: ¿cómo has estado? Y lo encontró todavía en la fe, caminando. Le dijo: qué bueno que estás bien. ¿Cómo le hiciste? Dice: fue difícil. Aquí no cree la gente. Yo me tuve que aferrar a cosas que usted dijo. Y que te ayudó la oración. Sí, todo eso. Pero realmente lo que pasó es que yo entendí que en mi corazón hay dos perros. Así dijo él. Entendí que en mi corazón hay dos perros y que los dos tienen hambre. Y que un perro dentro de mi corazón tiene hambre de hacer lo malo. Tiene hambre de alejarse de Dios. Tiene hambre de pecado. Y entendí que el otro perro, lo que usted me dijo del nuevo nacimiento, ese es el otro perro y está adentro. Pero yo me di cuenta que él tiene hambre de otras cosas. Entonces le dijo: ¿y qué hiciste? Pues aprendí que iba a ganar al perro al que yo le diera de comer. Así es que le empecé a dar de comer al perro que buscaba y que necesitaba de Dios. Porque si yo le daba de comer al otro, el otro gana. Qué enseñanza tan simple pero tan poderosa. Todos los días decides a quién le das de comer, si a tu carne o a tu espíritu. No siempre están de acuerdo, muchas veces van a chocar. Hay un pasaje en el libro de Amós que me gusta.
Dice así: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Yo quisiera esto para Pachuca. Yo quisiera que hoy orásemos con la oración de Amós 8:11. Vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Cuántos tienen algún familiar que quisieran que conociera a Dios, pero no tiene hambre? ¿Me entienden? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo quisiera que viniera y oyera la palabra? ¿Cómo quisiera que buscara al Señor un poco más? Que se arrepintiera, que cambiara, encontraría respuesta, pero no tiene hambre. Déjame decirte, nosotros tenemos el poder de provocar esa hambre. Te lo voy a repetir: tienes el poder de provocar esa hambre por medio de tu oración. Hazlo, de verdad hazlo. Pon esa persona en tu corazón y empieza a orar por ella para 2025. Dile: Señor, yo quiero ver a esa persona. Ponle nombre, pronuncia su nombre y empieza a decir: Señor, quiero que traigas hambre de ti, porque vienen días, dice el Señor, en que yo voy a mandar hambre. Oh, Dios es tan bueno. Repito, espero que no sea de una experiencia negativa, por medio de una experiencia negativa, pero a veces lo necesitamos de cualquier forma. Pero sea de la forma en que Dios escoja, es mejor acercarse a Él porque hubo un momento de hambre que permanecer lejos de su presencia. Por eso el salmista decía: mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así es que, ¿qué te parece si en 2025 tratamos de tener tiempos de ayuno? Yo estoy diciéndolo frente a mi esposa, que es la encargada, junto con Olguita, para que nos organicen algunos tiempos de ayuno. Y en esos tiempos de ayuno pudiéramos orar por esa persona que todavía no tiene hambre, pero que puede llegar si tú dedicas tiempo. O por esa batalla que no alcanzas a vivir, que no alcanzas a librar, que sigue luchando en tu corazón, pero que puedes ceder si le metes tiempo de dar prioridad al espíritu en lugar de la carne. O por medio de ese ayuno nos metemos a la presencia de Dios y decimos: Señor, quiero más de tu presencia. Y sacas algunas bendiciones del cielo que habían estado retenidas, sea revelaciones, sea pactos, sea promesas que estaban detenidas, pero que tú puedes jalar por medio del ayuno. Tengamos hambre 2025 de algo que valga la pena. Veo, para terminar, te digo, tengo 2 minutos. Veo a tantas personas alrededor de mí corriendo detrás de las cosas materiales todo el tiempo. Están tan ocupadas en lo material. Es decir, están corriendo detrás del dinero o están corriendo detrás de las cosas que quieren comprar. Tienen hambre de esto. Me sorprendía un poco estas imágenes de Estados Unidos, cuando es este día de remate, ¿no? Que por cierto creo que acaba de pasar. Acá le llamamos el Buen Fin, ¿no? Y cuando es ese día, ¿qué onda? Yo veía las imágenes de los gringos así entrando al multitud, arrebatándose las cosas, y decía: wow, tienen hambre de una tele, tienen hambre de ese suéter. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sabes que nunca he visto una multitud entrando hacia una iglesia? Qué interesante. Por cierto, déjame te digo algo. Llega puntual. No te rías de mí, Vania.
Aprovechando el viaje, ¿verdad? Sí, es que ahorita me vino al espíritu, no me lo reveló carne ni sangre. Dile a alguien, llega puntual. Claro, los domingos. ¿A qué hora empezamos los domingos? 11. Yo les digo, lleguen 10:45. Tengan hambre. ¿Alguien se enamoró y fue a su primera cita? Y estaba temprano, o sea, la cita era la primera cita con la futura novia. Bueno, esperabas que fuera la novia o el novio. Y te empezaste a preparar como 3 horas antes, mujeres. Hombres, quizá una. Pero te preparaste. Y querías irte a tiempo y no querías llegar tarde. Tenías hambre. Hambre de una relación. Hambre de estar con esa persona. Mi alma tiene sed de Dios. Mi carne te desea. Ponte de pie.